de los doramas, ¿verdad? Y del éxito que estaban teniendo las series allí. Vamos a hablar de esos doramas, vamos a hablar de Corea del Sur, pero no solo eso, porque Netflix también está apuntando hacia otros países, como por ejemplo la India. Y nos acompaña Elena Neira. Muy buenas tardes. Bueno, Elena, cuéntanos, ¿a qué crees tú que obedece este auge que estamos viendo, por ejemplo, de países como Corea del Sur en el foco de compañías como Netflix? ¿Qué es lo que ha visto Netflix en este mercado, que no es nuevo, de verdad? Porque lo comentábamos Marta y yo el otro día cuando hablábamos del K-pop y de, bueno, pues esas tendencias que cada vez vemos más también en Europa y en España, pero sí que parece ahora como que Netflix eleva la apuesta, ¿no? De realmente hay un filón en Corea del Sur. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuáles son las características de ese contenido surcoreano? Bueno, básicamente Netflix lleva estudiándonos durante un montón de años y ha logrado establecer un mapa de preferencias audiovisuales realmente global. Eso es lo que ha explicado que de la misma manera que ha ocurrido ahora con las producciones de Corea del Sur, antes sucediese, por ejemplo, con las producciones españolas. Ya sabemos que pues, es el paciente cero de todo ese boom de las producciones españolas fue La Casa de Papel, y a partir de ahí se produce una circulación muy natural de contenido extranjero que, gracias a todo el trabajo que hace Netflix de doblaje y de subtitulado, pues ahora circula de una manera muy natural y ya no tenemos esa barrera que teníamos antes con respecto al contenido de otros países. Luego, por otra parte, el tipo de géneros que trabajan estas producciones pues tienen muy buena acogida entre los usuarios. Sumas esas dos variables y lo que sucede, lo que se traduce es en que Netflix tenga muy claro que producir, apostar por ese contenido va a tener como resultado unos programas que van a gozar de mucha aceptación, no solamente en ese territorio, sino en todo el mundo. Elena, bueno, desde luego apuntabas, ¿no?, a cómo Netflix de alguna forma pues ha sabido catalizar esa creación de contenido a nivel local. Bien sabemos que Netflix también está a la vanguardia de muchísimas tendencias. En este caso, la ola coreana llamada Hallyu, pues bueno, ha sido una de las que también ha conseguido captar, ¿no? Ya veníamos de esa tendencia del K-pop, ahora pasamos a los K-dramas o doramas, ¿no?, que hablábamos Raquel y yo de precisamente de dónde venía el término de dorama. Y bueno, y en 2019 fue cuando Netflix ya pues estableció una sede oficial, por así decirlo, para esa creación de contenidos en Corea del Sur. Pero no estamos solo viendo el caso de Corea del Sur, decías, ¿no?, que está apostando por muchos países, por la producción local. Es el Muskuk lo que de alguna forma pues ha decidido aumentar Netflix, la creación de contenidos originales y además contenidos locales. Lo hemos visto con el auge de las novelas turcas, lo vemos también con su apuesta en India. Casi podríamos decir que Netflix también está contribuyendo a cierta globalización audiovisual. Ahora estamos, bueno, por hablar un poco a nivel español, tenemos mucha conciencia ya no solo de la creación de contenidos originales en Estados Unidos, que siempre ha sido como la pionera o al menos la más visible, sino que ahora ya sabemos también un poco, nos estamos acercando a otro tipo de producciones audiovisuales, a otro tipo de estilos de vida. De alguna forma estamos aumentando mucho las miras y expandiendo horizontes en ese sentido. Correcto, es un fenómeno también, por ejemplo, que ya se venía observando con el anime, que la lógica te puede hacer pensar que el anime donde se consume principalmente es en Japón y hay una comunidad de nicho muy consolidada en torno al anime. Sin embargo, Netflix decía que el 70% del consumo de contenidos de anime en su plataforma provenían de fuera de Japón. Sin ninguna duda, esta posibilidad que tienen Netflix de distribuir globalmente el contenido y esta manera que tienen de recomendar el contenido, que ya no está basada en lo que tradicionalmente está basado en la televisión, que es en cuestiones demográficas o cuestiones incluso geográficas, sino que Netflix recomienda en función de tus preferencias audiovisuales, lo que permite es que el contenido, como tú decías, circule de manera muy natural y que ya no recibamos de manera principal contenido norteamericano, sino que veamos en nuestras pantallas contenido de otros países que probablemente antes, si se nos hubiesen presentado como contenidos extranjeros, hubiésemos tenido una reacción mucho más reticente. Y ese logro yo creo que se le podemos atribuir a ellos. También es verdad que la globalización no es exclusiva de Netflix, es decir, otras plataformas también están trabajando, fundamentalmente porque la producción en estos países normalmente suele también ser mucho más barata. Producir en este territorio, sobre todo lo estamos observando con la producción de contenidos europeos, también producciones en Latinoamérica, en las que
Netflix ha demostrado que muchas veces incluso las producciones locales tienen mejores cifras de audiencia y funcionan mejor fuera de sus territorios que los territorios de origen. Esto les ha pasado con la serie alemana Dark, que funcionó mucho mejor fuera de Alemania que en Alemania, siendo una producción alemana, o incluso la serie brasileña 3%, que tuvo unas estadísticas de visionado fantásticas en Estados Unidos. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que comentabas, la globalización de la ficción y de la no ficción es ya un hecho, y creo que eso es muy interesante de cara a derribar barreras y de cara a que accedamos, por supuesto, a otro tipo de culturas y a otro tipo de registros audiovisuales. ¿Qué opinas de lo que está sucediendo también con la apuesta de Netflix por el mercado indio? ¿Qué es lo que se está viendo en este mercado? ¿Cómo se están desarrollando sus propios contenidos? Cuando miramos a India, desde cualquier punto de vista, lo que solemos destacar sobre todo es que es un país emergente, en crecimiento, con un gran potencial, con una clase media emergente, con mucho consumidor, ¿no? Con muchas personas. Entonces entiendo que estas mismas dinámicas hacen que las empresas que apuestan tanto por vender contenido como sobre todo por desarrollarlos localmente, por hacer producciones locales, como tú dices, y luego exportarlas de vuelta, bueno, pues en un país como India, desde luego que abre muchas oportunidades también. Sí, correcto. De todas maneras, fíjate que a nivel de producción probablemente India sea uno de los países más endogámicos, pero precisamente en India tienen un territorio muy fértil para conquistar. De hecho, diría que es el único país en el que tienen una tarifa exclusiva para móviles, en el equivalente serían como $5 de tarifa, con lo cual lo que están buscando es capitalizar un público potencial muy interesante con un tipo de contenidos que son los contenidos que de partida consume esta población. No conozco ningún estudio que indique, o al menos yo no lo he leído, que indique que el contenido procedente de este país circule con la misma naturalidad que circulan otros contenidos, pero sin duda lo que tenemos que tener claro es que el comportamiento, el patrón, las decisiones que toma Netflix a nivel de producción no son decisiones únicamente basadas en una intuición o en un éxito puntual. Netflix, toda la compañía se sustenta en una filosofía totalmente centrada en el Big Data, y siempre hay una fundamentación de datos y una fundamentación real que les hace invertir en determinados proyectos y descartar otros. Entonces, evidentemente, si hay este florecimiento de producción en la India, sin ninguna duda eso está basado en unas cifras reales y en que la compañía es perfectamente consciente de que este país tiene potencial. Elena, otro mercado que puede ser interesante, bueno, la gente que está más metida en esta dinámica, y probablemente tú pues estés más al tanto, Raquel y yo pues no tanto, pero sí que parece que se está observando cierta tendencia ahora hacia los contenidos rusos o checoslovacos. No sé qué nos puedes decir sobre este mercado, porque sí que es cierto que quizás para nosotros, como espectadores españoles, pues nos puede resultar algo más lejano. No sé qué tipo de características tienen o qué tipo de contenido se suele ofrecer en esos países, o si puede ser una apuesta, por ejemplo, de este tipo de plataformas como Netflix ahora adentrarse en esos mercados. A ver, fundamentalmente cuando Netflix apuesta por la producción de un territorio determinado, digamos que persigue un doble objetivo. Por una parte, evidentemente estrechar lazos con la comunidad creativa y, por tanto, que ese contenido producido en ese país genere más altas en ese territorio, de manera que ese es el primer gran objetivo que tienen con las producciones locales, pero también es verdad que lo que buscan es darle salida a un contenido que sean capaces de exportar internacionalmente, porque lo que les interesa es el contenido eficiente. Si ellos mismos se venden con la televisión por internet líder en el mundo, necesitan un contenido que sea capaz de apelar a audiencias muy diversas. Y casi siempre cuando dan luz verde a proyectos, se dan luz verde a proyectos que están basados en géneros, en narrativas o en cuestiones que están muy alineadas con el contenido que ya gusta dentro de la plataforma. Es decir, sí que se corren riesgos, se toman decisiones creativas que a lo mejor no están alineadas con las preferencias de los consumidores, pero suele ser los casos más puntuales. Casi siempre se apuesta por géneros. En el caso de los contenidos rusos, de los pocos que yo tengo conocimientos, no tengo tantos, se apuesta mucho por el drama y por el thriller, que son dos tipos de géneros que funcionan muy bien dentro de la plataforma, y siempre con esos dos objetivos en mente.
Pues Elena Neira, autora de La otra pantalla, y muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, muy interesante, desde luego ir viendo cómo diferentes países, ¿no?, y diferentes mercados con diferentes realidades y opciones al final van colocando su contenido en el mapa. Y sobre todo me ha gustado la frase que decías hace un ratito, ¿no?, la globalización de la ficción y de la no ficción es ya una realidad. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme, un saludo. Bueno, enseguida seguimos hablando de cine, ampliamos un poquito más la mirada, será